¿Qué significa este resultado del plebiscito en Chile? Sí, tiene muchas lecturas. Yo creo que la ciudadanía que había escogido a estos constituyentes les pasa la factura de un proceso con altibajos, le pasa la factura al gobierno de Boric, que es indudable que tiene un gran impacto, y también pues le demuestra a las izquierdas latinoamericanas, progresistas, que no tienen el camino dado. Este, ¿Qué se votó ayer y cuáles eran las partes que estaban enfrentándose en este proceso de votación? Muy buenos días, Lalo, para ti, todo tu auditorio. Bueno, es un proceso que viene desde el 2019, finalmente, con el estallido social y que los chilenos logran canalizar institucionalmente a través de un pacto político para la creación de una nueva constitución. La primera votación, el primer plebiscito, establecía si aprobaban o rechazaban el hecho de crear una nueva constitución y quién quería que la elaboraran. Gana la opción apruebo y la opción de una convención constituyente, es decir, que no fueran solamente los parlamentarios, sino que fueran candidatos incluso independientes, ciudadanos. El texto constitucional es terminado y se pone a votación de la población para aceptarlo o rechazarlo el día de ayer, 4 de septiembre, que además es un día muy simbólico en la historia chilena porque se cumplían 70 años en que las mujeres pudieron votar por primera vez. Y las mujeres pues han sido un grupo, el feminismo, fundamental junto con los estudiantes para darle impulso a este movimiento que culmina con el plebiscito del día de ayer que finalmente rechaza el texto constitucional y con un importante margen, 62% contra 38%, cuando las encuestas sí le daban el triunfo al rechazo, sin embargo, con muy pocos puntos, incluso menos a uno. Y cuando la semana pasada hubo una manifestación a favor del apruebo en Santiago de Chile, masiva, se llenaron las calles, ¿no? Un día histórico por la participación en esta marcha, bueno, pero que finalmente con esta elección pues queda de manifiesto lo que decía los grupos que aprobaban el rechazo. Santiago no es Chile. No es un contrasentido que primero hayan votado por el constituyente y después ahora rechazan el resultado del trabajo. Sí, bueno, eso incluso eran bromas que se hacían entre los mismos chilenos que están rechazando lo mismo que antes votaron. Sin embargo, la elección de estos constituyentes, que se celebró mucho porque hubo varios independientes, etcétera, ha tenido un proceso muy complicado en el que ha ponderado en muchos de ellos el protagonismo y en el que se saca un texto a modo de que le guste a la convención, a los personajes de forma individual y no entendiendo al colectivo que representan. Finalmente, este texto tuvo muchos aciertos, sí, sobre todo aquellos que tenían que ver con la inclusión de derechos sociales. Sin embargo, esos mismos derechos sociales y el cómo aplicarlos tienen diferentes lecturas a partir de la sociedad chilena. Entonces, la sociedad chilena ayer demostró que sigue siendo moderada, que no le gustan los cambios bruscos, Lalo, y este texto constituyente era un cambio muy importante, pero que además en los últimos meses se venía trabajando, que era un texto que tenía muchas cosas a mejorar o a cambiar. Muchos de la izquierda, porque la izquierda abanderó la causa del apruebo, incluso la izquierda más moderada mencionaba que la idea era aprobar, pero para mejorar. O sea, que necesitaba cambios, lo que muchos interpretaron como es si yo compro un coche chocado y me prometen que me lo van a arreglar después. Ujú. Oye, ¿es un golpe al régimen actual? Se lee como tal porque el régimen abanderó oficialmente también el apruebo. Y bueno, sí, para Gabriel Boric hoy se encuentra en una encrucijada. El día de ayer, después de estos resultados, llamó a los partidos políticos a un encuentro en el que van a iniciar, de acuerdo a lo dicho por él, un nuevo proceso constituyente. Es decir, tienen que sacar un texto, quieren que haya cambios, pero con un Gabriel Boric muy debilitado, una derecha
fortalecida, pero también hoy vamos a empezar a ver lo que ya desde anoche empezaba a fluir, ¿no? Que es la noche de los cuchillos rotos, en los que dentro de la misma coalición que estuvo en el apruebo, pues empiezan a echarse culpas unos a otros de qué fue el error para llegar a este resultado que finalmente pone contra la lona al gobierno y que el día de hoy pues tendrá que hacer cambios muy, muy importantes, tales como un cambio de gabinete muy incluyente, y se abre además una ventana para Gabriel Boric, o más bien yo diría la única, que es empezarse a mover hacia la centroizquierda, dado que ya quedó demostrado que las coaliciones más radicales que lo apoyaban, pues no hacen sentido al clamor de la gente. ¿Es un golpe a la izquierda latinoamericana? Pienso que sí, Lalo, porque principalmente Boric representaba hoy los ideales del progresismo latinoamericano. ¿No? Habrá que ver una lectura más profunda con lo que ocurra en los siguientes días, pero sí, efectivamente es un gobierno que generó muchas expectativas como una nueva forma de entender a las izquierdas en América Latina, y que el día de ayer pues tiene un porcentaje muy importante de gente que había votado por él y que se arrepiente, lo cual pues desde luego que es una alerta para este gobierno si es que quiere terminar con cierta legitimidad. Puede ser leída también como un golpe a Lula, ahora en su pretensión de regresar al poder. Yo no creo que se vaya a extender tanto el tema de la convención constituyente, y tendrá mucho que ver el impacto en Latinoamérica, sobre todo con las acciones que se tomen hoy y a quién se va a acercar el presidente Boric. Insisto, creo que la ventana que se le abre para tomar oxígeno es acercarse a los partidos de centroizquierda y a partir de ahí generar también una nueva administración pública que integre a estos partidos que de alguna manera estaban poco representados en el gobierno de Boric, y que fue un factor que le jugó en contra, porque mucho del centro de la izquierda dudó en un momento dado acerca de este texto constituyente. Hacía yo referencia un poco antes de tu comentario, en las veces que he tenido el privilegio de estar allá en Chile, veo una sociedad profundamente dividida entre los que a la fecha siguen defendiendo la posición de Augusto Pinochet, ¿no? Y de su legado, ¿no? Económico con los Chicago Boys, y quienes se opusieron y consideraron que había sido, bueno, inadecuada la forma en que llegó al poder y de cómo se aplicaron esas políticas neoliberales en ese país hasta la fecha. O sea, ya se murió Salvador Allende, ya se murió Augusto Pinochet, ya se murió la viuda de Pinochet, y Chile sigue divididísimo. Y creo que valdría la pena que nos viéramos en el espejo de Chile, porque si le seguimos como vamos a ser una sociedad que por décadas siga viviendo en la división. Así es, yo creo que una de las lecturas importantes que se tiene que hacer la sociedad chilena es que no es tan moderna y que no es tan diferente a la que era hace 20 o 30 años. Sigue habiendo un gran porcentaje de chilenos, no de derecha, pinochetistas Sí. abiertamente, que además tienen expresiones en partidos como el de José Antonio Cast, que fue una votación importante, por ejemplo, para en la segunda vuelta darle votos a Sebastián Piñera en el gobierno pasado, y que al día de hoy ha ido ganando cada vez Sí. más terreno. Entonces, este texto constituyente, pues justamente buscaba reemplazar al de la constitución del 80 creada en época de Pinochet, pero bueno, que finalmente también tuvo algunas modificaciones importantes, y no se logra, o sea, no se logra moverse hacia el progresismo, hacia la apertura. Lo van a hacer, pero con un proceso bastante más moderado. Pues que no solamente dejo constancia de qué mujer tan abusada eres, y qué bueno que estás aquí con nosotros, que nos ayudes a entender lo que sucede allá en Chile, que finalmente tiene consecuencias, o nos guste o no nos guste, este asunto va a tener consecuencias, son puntos de referencia que tendremos que considerar también en lo que suceda en México, por cierto. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros.
Muchas Yo gracias. también a ti, Lalo, como siempre es un gusto compartir contigo y todo tu Muchas audiencia. gracias. Eres muy amable. Gracias, Vanessa.